acá nos va a contar un poco de JavaScript y matar a React. Claro, una pavada. Una pavadita. Juancito no podía dormir y se le ocurrió una idea. Una aplicación para contar ovejitas. Dijo, vamos a empezar por el backend. Parece sencillito. Luego pensó, con esto no es suficiente, necesitamos un buen front, y se le vino a la cabeza React. Pero aún no era suficiente, necesitaba que su back y su front se comunicara. ¿Qué hago? Dijo, y pues entonces armó una API y ya. Pero aún faltaba algo para empaquetar las cosas, y yo que sé qué brujerías más. Luego la API le andaba bien, pero no era segura. Le tuvo que poner JWT. Pobre Juancito, tanto esfuerzo, estaba piel y huesos. 5 horas después, finalmente se sintió satisfecho y se fue a dormir pensando retomar su trabajo unas semanas más tarde. 4 semanas más tarde, fue a chequear su computadora pensando en seguir con su aplicación, actualizó las dependencias y deprecaron el framework. La historia de Juancito nos ha pasado a todos. Por eso Juancito quiso matar a React. Bueno, un poco... Ay, si querés poner la luz. Era el efecto dramático. Un poco en chiste, un poco en serio. A mí me pasó, digamos, no así, con esa historia, pero me pasó. ¿Cuál es el problema con las SPAs? ¿Todos saben que son una SPA? ¿No? Bueno, las SPA son las aplicaciones que usamos, o sitios que usamos hoy en día. Tradicionalmente teníamos páginas que se recargaban, uno enviaba un formulario, iba, volvía. Y con el tiempo, y con la popularización de las aplicaciones web, como que eso se fue necesario hacer algo un poco más, un mejor UX, ¿no? Entonces las aplicaciones se volvieron más y más complejas. Una arquitectura clásica es usar en el front React, Vue, Angular, por ejemplo, y una API en el medio y un backend. El frontend consume esa API y arma la interfaz. El problema es que hay demasiada complejidad, puede haber 2 equipos trabajando, a veces está el equipo del front, el equipo del back, a veces hacen releases, se cruzan, no compila, bueno, muchos líos. Quien programa acá sabe, ¿no? Sí, sabe, les pasa, imagino. La versión de backend, ¿no? Claro. ¿Qué? La versión de backend todavía no está actualizada para que... Exactamente. Por eso les vengo a proponer la alianza ideal, que es Django y HTMX. Para mí, ¿no? Es la alianza ideal. No es la alianza de la Rúa y Chacho, como decían por acá, que esa no fue la alianza ideal. No. Bueno, quizás Django lo conocen un poco más, quienes no lo conocen, es un framework que tiene muchísimos años para desarrollo web, hecho en Python, y la característica que viene con, le dicen, con baterías incluidas. Y es un framework que se define para perfeccionistas con deadlines. Quiere decir que la verdad tiene de todo, es fácil de hacer, y hay mucha gente que lo conoce un montón, como me pasaba a mí, que lo conocí un montón y con esto de las SPA podía usar un pedacito nada más. HTMX, que es lo que no conocen quizás tanto, es una librería en JavaScript, pero es muy chiquitita. Permite crear aplicaciones interactivas usando HTML. Pero en lugar de escribir funciones complejas y que hay que testear también en JavaScript, lo que se hace es extender los tags, o sea, las etiquetas, que por ejemplo un div, agregando atributos específicos. Permite hacer, gracias a esos atributos específicos, llamadas Ajax que actualizan parte de la página y manejar eventos sin recargar. Digo, ¿por qué es genial? Porque reduce completamente toda la carga esa que tiene el frontend, donde uno tiene que manejar una lógica
y a la vez en el backend otra lógica y en la API una serialización en el medio que tiene que validar cosas y bueno, la complejidad se hace exponencial. Y como les decía antes, no reemplaza JavaScript, sino que lo complementa. No sé si se llega a ver acá, calculo que no, pero les voy a explicar un poco qué es, cómo se usa HTMX. En nuestra plantilla, que no se ve seguramente mucho, pero vamos a definir, por ejemplo, un bloque donde decimos, de hecho no lo veo casi yo, definimos un botón y con 3 atributos. HXPost es el atributo que dice a qué página le quiero pegar, o sea, a qué URL me va a devolver el resultado. HXTarget va a ser dónde quiero depositar ese resultado. Y acá tengo otra que dice HXSwap, que por ahora no nos sirve mucho, o sea, no nos vamos a meter mucho en eso, pero indica en dónde voy a querer yo tener ese resultado dentro del target. Por ejemplo, como yo le dije que lo quiero en el div de abajo, el HXSwap es inner HTML, eso implica que va adentro. Si le pusiera outer HTML, me lo reemplazaría completamente. Y es así de sencillo. Yo hago un post, va al servidor y vuelve, pero no vuelve JSON como vuelve siempre por lo general. Vuelve el HTML ya rendereado. Entonces, si yo quiero meter en un div de abajo algo que diga tantos likes que hice al hacer clic y quiero que me aparezca una manito en ese relleno, devuelvo el like con la manito. ¿Está bien? No devuelvo un JSON que dice 42 y lo trabajo de nuevo en el front. La lógica está toda en el back. Y abajo tengo otro ejemplo que tampoco creo que se llegue a ver mucho, pero es un input, que es un search, en donde nosotros vamos escribiendo y a medida que vamos escribiendo se va haciendo también, en este caso es un hxget, que es otra etiqueta que se puede usar, a una vista que dice search, recibe un parámetro, que es lo que está en el input, y devuelve el resultado. Otra vez puede devolver una lista completa, no devuelve un JSON, devuelve, por ejemplo, una tabla para mostrar. Esta es la clave de lo que tiene esto. Y bueno, ¿cómo funciona? Un poco lo expliqué recién. El usuario hace clic, se hace la petición al servidor, Django devuelve HTML y HTMX lo coloca en el contenedor que le decimos. Otra vez, yo estoy usando acá Django y HTMX, pero HTMX es agnóstico. Si a ustedes les gusta, no sé, usar Node, PHP, lo que sea, pueden usarlo también. Bueno, acá es el mismo ejemplo, un poco más específico para contar ovejitas, que es lo que yo había mostrado en la charla. Y lo único que tienen que hacer es incluir, o sea, ¿qué es todo lo que tiene que tener el código? Tienen que incluir en su página HTML el script de HTMX, que lo pueden poner por CDN, y en el template de Django, lo que les decía antes, un botón que diga dónde va a ser, dónde voy a consumir el Ajax. Fíjense que si hubieran hecho en JavaScript tendrían que haber definido fetch, return, dónde meter eso. Bueno, acá simplemente definen cuál es la URL a donde quiero ir y a dónde quiero que se deposite el resultado. Y listo, simplemente eso. En este caso es un botón que dice contar y un lugar donde mostrar eso que quiero contar. Y en Django lo que tengo es una vista donde estoy mostrando, dice ovejas post en la vista, recibe el número de rebaño que estoy contando y lo busca en la base de datos, le suma 1 y devuelve, digamos, un template que está al lado con, dice, número y ovejas. Y eso es lo que yo voy a devolver y mostrar después. Un momento, ¿no? Y JavaScript, ¿cómo hago si yo quiero manejar cosas más complejas? Porque hasta ahora vimos como hacer un clic, enviar y recibir. Pero sinceramente es muy potente. Por ejemplo, puedo hacer un manejo de eventos, puedo hacer un trigger que sea al momento de hacer un change de un campo, por ejemplo un select, es decir, un trigger. O podría decir cuando levanto una tecla después de 300 milisegundos. O podría decir algo como yo quiero hacer una página como si fuera una hoja de cálculo
y tengo un resultado abajo con un div y tengo muchos inputs y querría que cada vez que escribo en un input se actualice el resultado. Entonces podría hacer que el div de abajo escuche, en lugar de decir el trigger puede ser from otro elemento. En este caso puede ser from todos los inputs, como un selector de CSS. Cuando cambie cualquier input, se va a disparar una petición, va a hacer la cuenta, me va a volver el resultado y lo voy a mostrar ahí. ¿Está bien? Quiero decir, es muy potente. O sea, yo empecé a trabajar y al principio era como, bueno, para esto tengo que usar JavaScript sí o sí, ¿no? ¿Iba a la documentación? No, hay algo. Y a medida que fui trabajando se fueron agregando cosas. Está muy bueno. La ventaja, menos complicaciones, una base de código única, no tienen 2 o 3 repos como puede haber por proyecto, donde hay el repo del front, el repo del back, se tienen que estar sincronizados en las versiones, puede haber 2 equipos. Algo que no está acá, pero para mí es esencial, que es la facilitación del testing. El testing, por lo menos para mí, que soy más de back, se me hace mucho más fácil hacerlo, por ejemplo, en Python. Y acá todo lo que tengo que testear es que el render que se haga bien. Puedo correr los mismos tests en la misma suite, correrlos rápido y no tengo que hacer otra suite, ponerle de front, de JavaScript. Digamos que los tests de front se pueden resolver con, por ejemplo, con Playwright, que no lo conoces, como por ahí conocen Selenium, que es una automatización. Bueno, con eso se pueden resolver los tests de front, digamos. Entonces, como que en todo el mismo repo puede estar todo. Y como decía, trabajamos en un solo lugar. La estabilidad del ecosistema, que para mí es un montón. Habiendo trabajado, teniendo software medio corriendo 10 años en un lugar, 11, 12 años, algo que hiciste hace un montón de tiempo sigue sirviendo. De hecho, algo que uno hace en Django, las versiones siguen estando soportadas por un montón de tiempo. La API no cambia demasiado y si cambia se mantiene en compatibilidad por bastante tiempo. Entonces suele ser algo estable. Y como decía acá el amigo Juancito, un framework, y de hecho es una historia que me pasó, por eso se las repito, la frustración es real, digo, eso existe. Querer empezar con un software, decir, bueno, lo dejo, vuelvo a los 6 meses y ahí querés hacer update y no existe más, tenés que... A ver, no, ahora se hace de otra manera, ahora no se usa más esta parte, si esto sos un viejo de mierda, no sabes hacer nada, no, eso se hace así ahora. Y sí, pasa, era como que, ¿así se hacían las clases? No, ahora no se usa más eso. Bueno, esto es estable, eso es una ventaja grandísima que yo veo. Y estable no significa que se queda viejo, porque siguen habiendo nuevas cosas, pero las APIs se mantienen. Y se aprende rápido, si uno ya sabe Django, o el framework, o la librería que quiera de backend, aprender HTMX realmente es algo de una tarde. Como les digo, es etiqueta, resultado. Y va escalando, uno dice, como que naturalmente va diciendo, no, pero para esto puedo agregarle algo más. Y va saliendo. Y acá puse algo importante que es agilidad. Acá muchos de nosotros somos cooperativistas, que tenemos clientes que vienen y nos piden software. Mañana quiero algo, le hacemos un Product Discovery, por ejemplo, para ver qué producto quiere y dice, bueno, yo quiero, pero quiero una app móvil que no sé qué. Bueno, le pueden ofrecer hacer una aplicación en Django y HTMX y ponerla como una PWA o TWA que le dicen ahora, una Trust Web Application. Y listo. Yo tengo aplicaciones corriendo en mi celular que las hice con Django, HTMX, las tengo corriendo y las tengo como aplicaciones. El prototipado, de la idea al resultado es muchísimo más rápido que tener que empezar de cero con todo eso. Rendimiento, por supuesto, es muy ligero para los clientes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno hace una aplicación web y tiene un front complicado, quizás el servidor está libre, está livianito, pero el problema con el cliente es que si no tiene una máquina potente o un celular potente, se puede poner lento. Esto, como devuelve todo renderizado ya, lo hace más rápido. Como siempre, cada herramienta para su cosa. Obviamente que si van a hacer, no sé, Instagram, Facebook, no lo van a hacer con esto, ¿no? Es amigo del SEO, del Search Engine Optimization,
¿Por qué? Porque por lo general las aplicaciones que tienen el front en JavaScript hay que desarrollar algo específico para que los crawlers los encuentren, porque por defecto no procesan JavaScript. En este caso, lo que se muestra es lo que se ve. Y bueno, lo mismo abajo dice fácil de indexar, es lo mismo que dije recién. Y entonces, ¿qué onda? ¿Vamos jubilando a React, a JavaScript y todo eso? Bueno, yo creo que no, es como le dije recién. Hay cosas que sí y cosas que no. Pero para mí el 90% de las cosas que estaba desarrollando eran que sí. Venía un cliente y me decía, quiero que hacer esto, y al front lo hacemos en React, pero si querés es un formulario para un banco. ¿Por qué tengo que hacerlo en React? Y encima después andan horribles los bancos, ¿no? No tenía mucho sentido. Entonces, ¿dónde sí? CRMs, dashboard interno, formularios con validaciones en tiempo real, notificaciones, comentarios en vivo, apps administrativas de cualquier tipo, intranets, MVPs y prototipados rápidos, sitios con contenido dinámico simple, PWAs, TWAs, y donde no, y por ejemplo, apps con interfaces gráficas complejas. No sé, si hacen un editor gráfico, no lo haría con HTMX y Django. Sean juegos en tiempo real, una app que sea offline first, un poco compleja. No es que no se pueda, pero que si le quieren agregar algo de complejidad a eso. Y bueno, si hay que manipular el DOM demasiado, por ahí se puede volver complejo, si es mucha información. Y acá hay unos números que por supuesto están totalmente sesgados por mí, pero tiene sentido, piensen. Si estamos haciendo algo por 3, quiere decir front, API, back, y además tenemos bueno, la carga del context switch y los equipos, tiene sentido que más o menos se vayan, bueno, el primero se va la miércoles, pero que se vayan triplicando, que sean más fuertes. Pero esto lo saqué de una charla, no lo inventé yo, bastante medido estaba, y lo comprobé trabajando, ¿no? Yo estoy pensando en los últimos proyectos en los que trabajé, que si los tuvieras que haber hecho en React, hubieran sido casi imposibles de hacer por el equipo, porque hubieran hecho falta muchas más personas, separar roles cuando en realidad hacían falta, acá hace falta en un momento acá hace falta en un momento el otro, y acá se puede aprovechar mucho mejor el perfil. Entonces, tiempo de compilación no hay que hacer un build de lo que estás haciendo, minificar, no hay que hacer nada. Desarrollo de la conexión backend, frontend, acá hay un poquito porque bueno, uno hace también algo de prueba de ida y vuelta, pero es lo mismo. En el otro caso tendríamos una API que está corriendo en el medio. Costo de mantención no es nulo, obviamente, pero es muchísimo menor porque digamos, hay que actualizar una sola cosa y no hay que verificar compatibilidad entre una cosa y otra. Es o anda o no anda, o lo dejamos así. Y la curva de aprendizaje es infinitamente menor. Yo me sentí frustrado mucho tiempo porque como desarrollador de 20 y pico, 25 años desarrollando, llegó un momento donde quería desarrollar y ya no podía. Me sentía que, pero no puedo estar al día todo el tiempo con lo que sale de JavaScript y quiero probar esto y no sale y después sale otra cosa y no funciona. Y con esto volví a la fuente. Dije, me sentí que otra vez podía desarrollar y para la mayoría de las cosas. Y si quiero probar algo, experimento, todo bien. Pero me volvió a la vida. Bueno, acá si les interesa, no sé si alguien puede escanear de ahí, pero vamos a compartirlo. La charla la voy a compartir por QR también, así que pueden escanear QR y si no pueden, no la pueden compartir. Pero htmx.org es la documentación oficial y hay de todo. Está buenísimo. Ahí van a encontrar de todo. El segundo es un curso de HTMX y Django de Backbytes. Backbyte, no Bad Bunny, porque eso sí es malo. Esto es Backbyte. Que realmente tiene de principio a fin muchos ejemplos y lo va actualizando. Yo lo empecé a ver hace 2-3 años cuando empecé a usar esto y siempre agrega cosas nuevas. Y les recomiendo empezar de a poco. Se los dice alguien que tenía una aplicación donde creó una rama que se llamaba Matar a React. Así que fíjense cómo lo toman.